Bienvenidos a este espacio virtual de asistencia técnica realizado por la Gobernación de Antioquia para la red de salud del departamento. En el desarrollo de este video vamos a conocer generalidades de la tuberculosis, cómo se realiza el tratamiento según los nuevos lineamientos y cómo se realiza el diagnóstico con los nuevos lineamientos. Resolución número 227, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis y se dictan otras disposiciones. Las disposiciones contenidas en la presente resolución son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades territoriales de salud del orden departamental, distrital y municipal, las entidades administradoras de planes de beneficio que incluyen los regímenes especiales y de excepción, así como las instituciones prestadoras de servicio de salud, IPS y los trabajadores de la salud. Para ampliarnos más la información, sacarnos de dudas e instruirnos, tenemos aquí a la doctora Claudia Álvarez, que estará conversando con nosotros. Ella es experta en VIH y referente en tuberculosis fármaco resistente. Doctora Claudia, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Comencemos entonces definiendo eso de la tuberculosis. ¿Qué es específicamente? Mira, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, una persona afectada por tuberculosis, o sea, una persona enferma, transmite la enfermedad a otra persona que es susceptible a través de gotitas de saliva cuando habla, canta, tose o estornuda, deja en el ambiente una bacteria. Cuando una persona susceptible respira esa bacteria, su organismo es capaz de incorporarla y producir o la enfermedad o una enfermedad que se llama tuberculosis latente, es decir, tu organismo guarda la bacteria y no produce enfermedad aunque estés infectado. Ok, doctora, muy clara la explicación. Una infección que se transmite a través del aire o a través de las gotitas de saliva cuando uno está conversando con la otra persona. Es decir, es muy factible contraer la tuberculosis, por eso hay que estar muy pendientes. Hablemos de los signos o síntomas que normalmente representan a esta enfermedad. Bueno, básicamente la tuberculosis más común es la tuberculosis pulmonar. Por ende, los síntomas más comunes son a nivel pulmonar respiratorio, entonces una tos con o sin expectoración por más de 15 días que se acompaña de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, sensación de fatiga, de cansancio, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Esos son los síntomas principales de la tuberculosis. Tuberculosis pulmonar, esa que acaba de explicar. Y también hay una que se llama extrapulmonar. ¿Qué significa? Claro, la tuberculosis siempre ingresa vía respiratoria, pero tu sistema inmune es capaz o de llegar al pulmón o de irse a otros órganos. Cuando se va a otros órganos se llama tuberculosis extrapulmonar. Entonces, ¿dónde te puede dar tuberculosis? En cualquier lugar del cuerpo te puede dar. En el hígado, en el riñón, en la vejiga, en el intestino, en los ganglios, en la pleura, en los huesos, articulaciones o en el sistema nervioso central. O sea, te puede dar una tuberculosis meningia, te puede dar en cualquier órgano. Es decir, que cuando es extrapulmonar es cuando no se le presta la adecuada atención y ya avanza. ¿O puede ser también la básica? Puede ser también básica en personas que tienen unas defensas muy bajas. El sistema inmune es capaz de permitir, como no hay como esos soldaditos que nos están defendiendo, deja que la bacteria de la tuberculosis migre a cualquier otro lugar y donde tenga la posibilidad en un órgano se siembra y crece y afecta ese órgano implicado. Ok, y en el caso de que queramos prevenir esta enfermedad, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿Cómo mitigar esas situaciones y esos síntomas de los que estamos hablando? Bueno, tenemos, para mitigar la enfermedad, lo primero que tenemos que tratar de hacer es identificar las personas enfermas, o sea, encontrar los casos activos, detectarlos, tratarlos a tiempo y evitar la transmisión. Esa es una de las primeras opciones que tenemos para prevenirla. La otra es que si identificamos personas que tengan tos y expectoración por más de 15 días, estudiarlas de manera temprana, hacerles el diagnóstico y tratarlas. Y tenemos una manera y es prevenir no que nos afectemos de tuberculosis, sino
evitemos, por ejemplo, casos graves o complicaciones, y es la vacuna que nos ponen al momento de nacer, que es la vacuna de BCG. Si bien ella no evita la enfermedad, sí evita los casos graves de tuberculosis. Entonces es muy importante vacunar a nuestros pequeños al momento del nacimiento. Esa es la primera prevención que se realiza al momento del nacimiento, y ya luego también tener en cuenta los tratamientos, los diagnósticos y el acompañamiento, que es muy importante. Ahorita lo comentamos un poco más adelante, porque me gustaría hablar de esos nuevos lineamientos que tiene el gobierno nacional, los criterios técnicos que deben tener algunas entidades prestadoras de salud y de qué manera se están aplicando. Bueno, tenemos unos lineamientos que se emitieron por el Ministerio en febrero del año 2020, se han venido aplicando, y lo que nos dice es cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer el tratamiento, cómo hacer el seguimiento y acompañamiento de esos pacientes y lograr que esos pacientes tengan un éxito en el tratamiento. Si sacamos a los pacientes curados, los egresamos del tratamiento, vamos a tener menos casos que sean capaces de transmitir la enfermedad. Allá apuntan los lineamientos. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de identificar? Primero, los sintomáticos respiratorios, que son aquellas personas que tienen tos y o expectoración por más de 15 días. Entonces, se les hace un examen que se llama una baciloscopia. Esa baciloscopia se realiza en 3 días consecutivos. ¿Y en qué consiste? Se toma una muestra de flema o una muestra de esputo, o sea, la tos, se saca como desde lo profundo del pulmón. Esa muestra se toma en un frasco de boca ancha y se lleva al laboratorio. Ellos hacen un procesamiento, una técnica que se llama baciloscopia, pero también una técnica que se llama cultivo en medio líquido, otra que se llama prueba molecular. A través de eso identificamos la micobacteria. Si está presente en cualquiera de esas muestras, podemos identificar esa bacteria. Cuando identificamos la bacteria, entonces también tenemos una imagen, tomamos una radiografía de tórax, o hacemos una ecografía de un ganglio, o hacemos una resonancia del sistema nervioso central. De donde el órgano esté afectado, buscamos una ayuda diagnóstica que nos logre identificar esas imágenes sugestivas de tuberculosis. Luego de eso, validamos la clínica. Si ya el paciente tiene tos, entonces verificamos que tenga otros síntomas, si tiene fiebre, sudoración, pérdida de peso. Existen otras pruebas que se hacen, por ejemplo la tuberculina, que es un apoyo al diagnóstico. No nos hace un diagnóstico, pero nos ayuda a identificar una persona que pueda estar infectada. ¿Y la tuberculina también es con esos exámenes, o de qué forma? La tuberculina es una prueba que se aplica como si fuera una especie de vacunita, donde nos aplican un derivado proteico y el cuerpo reacciona contra esa bacteria que nos están inoculando. Ella se puede presentar como una induración en la piel, y si es positiva nos dice que has tenido contacto con la bacteria. Es de ayuda para los niños, que en ocasiones es difícil identificar la micobacteria, pero nos sirve de apoyo. Y podría también servir como de refuerzo. Doctora, ya que mencionó los niños, hablemos estos casos, por ejemplo, en niños mayores de 7 años o en alguna población que tiene difícil acceso, que vive lejana a la ciudad y no tiene la posibilidad de hacerse ese tipo de pruebas. Bueno, digamos que uno tiene un paciente que vive en una vereda, y fue hoy a una consulta, lo identificamos como sintomático respiratorio. Entonces, como hay que tomar unas muestras de esputo 3 días seguidos, lo ideal es tomarlas en el mismo momento, el momento de la consulta, y con una diferencia de 30 minutos entre prueba, y eso nos evitaría que la persona tenga que regresar. Ok. ¿Y algunos criterios que tenga en cuenta como para el diagnóstico de la tuberculosis? Los criterios son criterio clínico, criterio microbiológico,
criterio radiológico, criterio epidemiológico. ¿Qué es el criterio epidemiológico? Es haber tenido un contacto con una persona positiva o que viva con la enfermedad, ¿cierto? O sea, afectada por tuberculosis, ese es el criterio epidemiológico. Cuando se tiene una tuberculosis activa también se busca unos tratamientos específicos con los nuevos criterios y los nuevos lineamientos, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, tenemos un tratamiento que es un tratamiento estandarizado, se llama tetraconjugado, es una tableta donde combina 4 antibióticos. Esos antibióticos son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y de acuerdo al peso del paciente se entrega ese tratamiento. Ahí se ofrecen 2 tabletas, 3 o 4 de acuerdo al peso. Para los menores de 25 kilos tenemos un tratamiento especial que se llama el triconjugado. Es un medicamento que tenemos disponible y viene en una presentación especial para los niños que son tabletas dispersables. Es bien importante porque el tetraconjugado no se puede moler ni macerar, sino que la tableta o se toma entera o se deja diluir sola. Para los menores, como es tan difícil que se la tomen porque es una tableta grande, gordita, entonces es difícil, tenemos ese tratamiento que está disponible y que pueden hacer uso de él. Doctora, y por ejemplo, en el caso de las personas embarazadas, con VIH, de pronto con insuficiencia renal, que son como casos muy particulares y específicos, ¿cuál es el proceso? Bueno, para las embarazadas el tratamiento es igual. El tetraconjugado no tiene ninguna dificultad ni para la mujer embarazada ni en proceso de lactancia. El tratamiento se recibe igual a si no estuvieses embarazada. Lo único es que adicionamos una tableta que se llama piridoxina, que es para evitar que se presenten efectos adversos, y se pone una dosis única de vitamina K para ayudar a esa mamá y que ese bebé no tenga dificultades con el medicamento. Para la población que vive con VIH, el tratamiento realmente es igual, lo único que varía es el tiempo. Las personas que tienen un recuento de unas células de defensa que se llaman los CD4, si están por menos de 200 al momento del diagnóstico de la tuberculosis o no estaban recibiendo el tratamiento antirretroviral, deben recibir en promedio 9 meses de tratamiento en total. Si estaban recibiendo el tratamiento, reciben 6 meses, que es el tiempo que en promedio reciben los pacientes. Entonces el tratamiento es igual, lo único que varía es el tiempo. Okay. Para los niños también el tiempo es igual. Para las personas que tienen un daño renal, una insuficiencia renal crónica, con una depuración de la creatinina por debajo de 30 miligramos, hay una consideración especial. Entonces se recomienda en la primera fase, porque el tratamiento va en 2 fases, la primera reciben tetraconjugado los lunes, miércoles y viernes, y en los martes, jueves y sábado reciben biconjugado. ¿Qué es eso de biconjugado? Es una tableta que solamente tiene 2 antibióticos, rifampicina e isoniazida. Se hace así para evitar individualizar las tabletas, porque los pacientes con un daño renal requieren un ajuste de etambutol y de piracinamida, porque como tienen el daño renal, esas 2 moléculas se excretan por riñón y si las damos completas podríamos afectar más el riñón. Entonces el lineamiento habla que se debe de separar esos días. Normalmente cuando se identifica alguna enfermedad, si es el diagnóstico y empieza un tratamiento, hay personas que se lo hacen solos y van como, ya me dieron la fórmula, empiezo. ¿Por qué es tan importante en el caso de la tuberculosis el acompañamiento hasta el final del tratamiento, seguir pendiente de quién se lo recetó? Bueno, por dictamen de la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento es directamente observado, o lo que llamamos supervisión en boca, es decir, un auxiliar de enfermería o un agente comunitario o incluso un familiar debe supervisar que la persona afectada por tuberculosis reciba el medicamento y se lo tome, lo consuma, porque hay pacientes que, digamos, que hacen la trampita y no se toman el medicamento, entonces por eso hay que acompañar.
porque también hay que revisar que no presente efectos adversos. Los medicamentos pueden tener un efecto adverso. Entonces, mientras yo superviso que te tomes el medicamento, también identifico que no te hayas puesto ictérico, o sea, amarillo, que no estés vomitando el medicamento, que no tengas dolor abdominal, o sea, que no tengas un efecto asociado a ese medicamento. Y además de esos, ¿qué otros efectos adversos podría presentar quien consume el medicamento? Te puede dar una Beltratán? inflamación a nivel del hígado y para eso se hacen unos exámenes de seguimiento especial que se llaman unas pruebas de función hepática, pero la tableta tiene una pigmentación especial, es como un color vino tinto. Es normal que las secreciones, o sea, las lágrimas, la saliva, el semen, la leche, se vuelvan como rojitos. Es normal y es esperado, eso no debe asustarnos. Pero si las personas empiezan a ponerse amarillas, si empiezan a vomitar más allá de lo normal, a quejarse de un dolor abdominal intenso, un brote en la piel, un prurito exagerado o una convulsión, Hay que poner mucha atención. Inmediatamente reportar y consultar al servicio de urgencias para que un médico pueda evaluar con exámenes y revisar si es un efecto esperado o un efecto que podría también causarnos algún problema en nuestro sistema de salud. Sí, doctora Claudia, ¿qué es eso que he escuchado mencionar acerca del enfoque Engage de la tuberculosis? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, el enfoque Engage TV es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud donde vincula a las organizaciones no gubernamentales y a la población que ha sido afectada por tuberculosis o a los líderes comunitarios para que se involucren en el manejo de la tuberculosis y nos acompañen en la supervisión del tratamiento, pero también nos acompañen en validar que los pacientes reciban el tratamiento y el acompañamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado no es solamente tomarse el medicamento, es hacer el manejo de las patologías de base que tiene ese paciente, por ejemplo, si es diabético, que reciba su tratamiento, si tiene una insuficiencia renal y requiere diálisis, que reciba esa diálisis adecuada, que el paciente con VIH reciba su tratamiento antirretroviral y las comunidades que nos ayuden y nos apoyen a defender los derechos de las personas afectadas por tuberculosis. Entonces, es empoderar a la comunidad que nos acompañe y supervise esa gestión y ese es el enfoque en Engage TV. Nos quedó muy clara la información, aclaramos muchas dudas. A modo de conclusión, ¿qué le gustaría agregar, doctora? Bueno, uno es que no se nos olvide lo que es un sintomático respiratorio, que es toda persona que tiene tos con o sin expectoración por más de 15 días. Lo otro es que debemos pensar que la tuberculosis sigue ahí, está vigente, está presente y si yo no la pienso, no la diagnostico. Lo otro es que todos los días debemos revisar ese conocimiento, actualizarnos y mirar todas las nuevas directrices que salen. Y lo otro es acompañar los pacientes. El paciente afectado por tuberculosis requiere un acompañamiento, no solo en lo clínico, sino también desde psicología, nutrición, trabajo social, para que todas esas otras cosas que lo están afectando y que pueden llevar a que el paciente no reciba un tratamiento de manera adecuada, en conjunto y en equipo logremos llevarlo a un feliz término y tengamos pacientes curados. Si captamos pacientes y los curamos, vamos a disminuir la posibilidad de que la comunidad se infecte y vamos a bajar los casos de tuberculosis activa. Y salud pública también que está involucrada y salud de todas las personas para que estemos muy atentos. Muchas gracias, doctora Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y les reiteramos la importancia de cumplir con estos lineamientos en beneficio de todos los antioqueños. Muchas gracias por su atención.